Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto
final. Título del dictado: Accidente en la cocina. Anoche, mi padre tuvo un accidente en la cocina. Se le cayeron al suelo una jarra de cristal y una botella. El suelo se llenó de cachitos de vidrio y tuvo que barrerlos para que nadie se cortase. Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron
fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final. Título del dictado: Una visita interesantísima. Ayer fuimos de visita a una fábrica de galletas. Probamos galletas de todas clases. A mí, las que más me gustaron fueron las rellenas de chocolate. ¡Estaban riquísimas! Punto final.